Bueno, son las 3:35. Hoy, rumbo de la tarde, hará una alteración del lugar de los comentarios, porque ocurre que tenemos el privilegio de recibir aquí al presidente Hipólito Mejía. Y yo le prometo que, como siempre, será una entrevista interesantísima. Y Andrés y yo tendremos el privilegio de hacer la entrevista solo, porque ocurre que Andrés y yo somos los únicos imparciales de este programa. Y entonces hemos sacado a todos los demás, no están ninguno de los otros tres en la entrevista. Buenas tardes, presidente, ¿cómo está usted? Usted parece que tiene como 45 años. Pero está muy risueño. Muy risueño, el presidente, muy energizado. Hipólito Mejía está muy ¿Usted risueño. cumpleaños para atrás? Usted va enniñeciendo. Pero mire, yo nunca en mi vida pensé, muchas gracias por la oportunidad de acompañar. Lo pensé, lo sopesé para venir, pero algo hay que decir, mucho menos con ustedes, que son personas absolutamente transparentes. Somos absolutamente transparentes. Entonces yo, encantado de la vida de acompañarlo. Debo decirle que yo cuando estaba en Gurabo, montó en un burro, nunca pensé que iba a durar 79 años. Y ya tengo 79, y algunos días más. Así que no quisiera llegar a los años de mi amigo Ignacio Méndez y Gómez, íntimo amigo de mi padre y primo de mi mujer, que lo enterramos la semana pasada después de 112 años. 112 años. Naturalmente era chiquitico y los años no le cabían en el cuerpo porque era muy pequeñito. Entonces se iba volando. No, se iba volando, sí. Pero no me siento muy... yo creo que en estos momentos hay que hablar. Claro, sí, y hay que decir las cosas que uno crea. Y además un hombre con su experiencia política. Bueno, hablando ya de lo que nos ocupa, ¿usted qué nos puede decir respecto de un ambiente, digamos, tan conflictivo como el que estamos viviendo? Ayer, por ejemplo, se dio un caso históricamente inusitado. No parecía ni siquiera la etapa de la rendición de cuentas, porque al mismo tiempo había un acto de repudio a lo que ocurrió el 16 próximo pasado con respecto a las elecciones municipales. ¿Qué le parece a la situación actual del país? ¿Cuál cree usted que va a ser el derrotero que vamos a tomar el 15 de marzo? En fin, ¿cómo ve usted el país? Mire, yo no sé si ustedes coincidían conmigo cuando yo decía que aquí la juventud era indiferente, que el país había perdido la vergüenza, que no nos importaba nada ni nadie, y la experiencia ha demostrado lo contrario. Sí. La juventud se ha empoderado, no con la dirección de los politiqueros del país, con una reacción no más espontánea, pero sí surgida de los problemas que se han presentado y que la juventud dominicana, la mujer dominicana y mucha gente en la ciudad capital, en el distrito, han entendido cuál es su papel y cuál debe ser su papel. Para mí es un fenómeno sumamente interesante. Te lo digo de todo corazón, y tú sabes que a mí no me gustan los problemas. Sí. Yo soy una persona que le doy al frente a los problemas, pero definitivamente es un signo alentador porque la gente no está dispuesta a que al país se hagan cosas que no son correctas y que no se aplique a la transparencia y la verdad en todas estas cosas. Y cualquier problemita, la experiencia lo ha demostrado no solamente en República Dominicana. Eso ya es un comportamiento y una actitud en casi todos los países, pero fundamentalmente en Latinoamérica. Presidente, tratando de montarme la pregunta de Andrés, ¿hacia dónde parece que va el país? Porque estamos realizando unas elecciones, o estamos frente a unas elecciones que se van a realizar dentro de una especie de turbulencia, un poder que se resiste a admitir una ola de cambio que se está dando y unas instituciones endebles que no parecen estar en capacidad de administrar el conflicto. Bueno, visto de ese ángulo quizás, pero lo más recomendable, porque tú puedes pensar que nosotros en medio de esta crisis vamos a propiciar romper con la... No, eso no. Eso sí, yo soy respetuoso de las instituciones. La Junta Central, la institución que tiene que ver, lo que tiene que ser, asumir su rol y no ser guabinoso. Ya llegó la hora de asumir responsabilidad. Y debo decir que yo lo he hecho
muy convencido que no debo empujar a nadie a que haya un conflicto en una institución como la Junta Central Electoral, porque tengo calidad humana para hablar, porque a mí en el 12, el señor Roberto que estaba ahí, me hizo todas las travesuras. Y mucha gente la que permanece ahí, sin embargo, yo he estado defendiendo la institucionalidad, o lo que es la Junta Central Electoral. Pero es un momento bueno, anímicamente. Entonces... No hay que abrigar temores. No, la Junta tiene que aprender de esta experiencia. Y yo tengo la seguridad que lo más conveniente es que hagan las elecciones, porque no hay salida. Y los sustitutos, ¿quiénes son? Exacto. Y los que podamos nombrar en el Senado, ¿quiénes son? Entonces, tenemos que ser prácticos, tenemos que tener los pies en la tierra y propiciar y empujar para que las cosas se hagan como Dios manda, que la sociedad dominicana está requiriendo que se apliquen como debe ser. Y yo tengo la seguridad de que de los errores se aprende. Y hay que aprender de ese error. Así es. Y de esa tibieza. ¿Existe la palabra tibieza? Sí, claro. ¿Sí? Presidente, la irrupción de Leonel Fernández, ya en conflicto con su partido y con el gobierno, y en conflicto con la Junta, ayuda a que el proceso sea tranquilo, sin tensión, o genera más tensión, porque no es solamente un participante, un competidor en el proceso, sino que también es un competidor que define ya unos conflictos adicionales con dos partes, por lo menos, con el espacio viejo de él, que era el PLD, y con la propia Junta Central. Mira, yo te decía que yo tengo calidad moral para criticar a la Junta. Él no tiene calidad moral para eso. Él fue el padre de Roberto y anda enganchado con Roberto. Así que tiene que autoanalizarse y saber que esa es una sociedad que no conviene. Digo, problema de él, no mío. Yo te lo digo porque es una pregunta. Estamos hablando, tengo que responderte con la más absoluta transparencia y más absoluta sinceridad. Así que eso no es el problema. Además, que hay que asumir el riesgo. Él lo ha hecho. Él lo hizo con el criterio que él quería. Usted tiene una idea, presidente, de qué fue lo que ocurrió el 16 próximo pasado. ¿Cuál es su idea de lo que ocurrió y qué puede eso significar para lo institucional de este país, para la experiencia histórica? Usted es un hombre que ha pasado por todos esos enfrentamientos, por todas esas situaciones. Mira, si lo supiera, te lo dijera, si tuviera la más absoluta seguridad. Porque el que está allá arriba en el carguito ese, se le presentan muchos casos parecidos. Y mi experiencia después de estar ahí, haber salido y estar aquí, me coloca en una posición que tengo que ser sumamente cauteloso y no decir una cosa por otra. Porque echarle muerto a otro es fácil, ¿eh? Pero yo lo que tengo fe y exijo y requiero y que esas cosas se aclaren, que es lo más importante. Pero yo ponerme a decir ahora, no, eso fue... No. Ya yo tengo 79 años y no debo caer en ese tipo de lucubraciones. Yo tengo que hablar como debe ser. Yo decía siempre antes que cuando yo digo con la burra vaya porque tengo los pelos en las manos. Sí. Pero entrar en ese tipo de cosas, ya yo no soy un niño ni soy un irresponsable para caer en ese tipo de divagaciones. Presidente, ¿cómo usted enjuicia el papel que ha jugado el empresariado y aquellos sectores que por lo general a veces se involucran como garante de la institucionalidad o como partes interesadas que cuidan su mercado? ¿Cómo usted enjuicia el rol que han jugado los empresarios y el liderazgo religioso en este proceso? Mira, conocemos los sectores. Lo que hemos estudiado, yo que fui un alumno jesuita por muchos años, y sé, aunque no lo fuera, la iglesia tiene ¿cuántos años? Hoy, imagínate. Dirigiendo la orquesta. 2020. Segundo, los sectores empresariales no son los sectores de la época Trujillo. Aquí hay gente joven con responsabilidad y que se la han jugado y han reinvertido en el país, aunque otros han vendido lo que han tenido, pero mucha gente se la ha jugado. A nadie le conviene un conflicto, a nadie, absolutamente a nadie le conviene un conflicto. Entonces, todos los sectores tenemos derecho a participar y eso es lo importante. Por eso hay que llevar al diálogo con responsabilidad la problemática nacional y discutirla dentro de un ambiente de mucha sapiencia, de mucha lógica y de sentido común. Porque un conflicto no le conviene a nadie. Y el pacto que ellos plantean los empresarios, que los políticos hagan un pacto
y los partidos hicieron y los partidos. Sí. Bueno, Sí. eso, ojalá que todo el mundo participemos, porque a mí poner políticos de acuerdo no es tan fácil, No es tan fácil. ni siquiera internamente. Prueba de ello es lo que vivió mi PRD de aquella época, conflicto permanente. Lo que vivió tu pasado partido también, ya lo está viviendo ahora. Sí, claro. Entonces, poner de acuerdo lo que ha vivido la izquierda dominicana, que se ha fragmentado en 50 miles de veces. Entonces, no podemos ser tan ilusos en pensar que es fácil ponerse de acuerdo. Oye, lo que es fácil ponerse de acuerdo con doña Rosa, que tenemos 57 años casados. Pero doña Rosa es una santa. Por eso. Pero con un santo cualquiera se pone de acuerdo. Pues ya tú ves. Pero no somos santos, no estamos en política. Somos diablos. No, son diablitos. Diablos revestidos de Pero santos. ¿usted no cree que llegó el momento o que en algún momento tendrá que ocurrir que los partidos políticos se habitúen a pactar aquí? Sí, sí. Que no sea mi Congreso, Sí. mis diputados, mis senadores, sino que sea los diputados Será. y los congresistas del país. Será así. Algún día. Será así. Y debo decirte lo siguiente. Tú sabes que yo fui crítico de Balaguer por muchos años. Y por las razones que sean, tuve que hablar con Balaguer y nos entendimos. Claro. No, después usted amarró la chiva incluso También, ahí. también. Sí. Digo, amarré la chiva ya después que yo había ganado. Pero ese le daba de comer. Pero definitivamente le di de comer a la chiva. Segundo, yo tuve problemas con Atuey. Claro, fueron Y terminamos con terribles. una buena relación. Yo, afortunadamente, no tengo ese problema. Tú puedes pensar diferente a mí. ¿Tú te recuerdas? Como yo siempre te Sí, traté claro, a ti. claro. Este es el hombre más querido en mi casa. Porque mi mujer decía que este era un genio porque defendía lo indefendible. Pero lo hacía, Él sigue así. lo hacía él con sigue valor. así. Él sigue así. Lo hacía con valor. Y ella le cogió un cariño que yo estaba preocupado y celoso ya con él. Entonces, yo creo que vamos a tener que entenderlo. Y te voy a decir lo siguiente. Te voy a decir lo siguiente. Yo reconozco que hay gente que a mí me cae mal y gente que yo le caiga mal. Y hemos ido, después que estamos en desgracia, no nos ha ido bien. Sí. Y otros están. Pero naturalmente no todo el mundo tiene capacidad de perdonar y de entender que los seres humanos podemos equivocarnos. Sí. Sí, yo creo que a la larga será así. Tendrá Es que más, ser. en casi todos los países europeos son minoritarios y se ponen de acuerdo. Oye, aquí se pacta, por ejemplo, el caso chileno. No, el caso chileno español. o el caso español ahora. A mí me encanta ese sistema. A mí también acaban de sacar los presupuestos, que yo pensé que era, porque no era solo que el Parlamento votara a favor y lo reeligiera, aunque fuera por un pelito así, sino sacar los presupuestos. Eso es gobernar en ese país cuya estructura es parlamentaria. Nos dio cátedra de eso. Sí. Y además yo vi en el gobierno municipal de Madrid, BOI o Vox, El grupo el Vox, PP, sí, que es ultraderecha. ahí están. Entonces, Sí. mira, a la larga aquí va a llegar eso. Pero Va a llegar eso, ¿eh? Sí, Ojalá que llegue rápido, ¿eh? yo tengo esa esperanza. Mire, Danilo va para afuera, termina su mandato en agosto. Sí. Aquí hay 3 expresidentes. Ese fue el motivo de su discurso. Sí. Terminó el ciclo de él, y entonces dio un discurso ajustado al ciclo que terminaba. ¿Cómo te valora ese discurso a propósito? Bueno, antes de la mismo, otra pregunta. eso mismo te digo. Él entendió ¿Se despidió? que sí, él defendió como tiene que defenderlo su gobierno, dijo cosas que la historia lo jugará y los analistas comenzarán a sacar números, pero él defendió su gobierno. Presidente. Y al final de su ciclo que termina ahora en agosto. El presidente Danilo Medina hizo intento de reelegirse por segunda vez. Incluso una parte importante de lo que está ocurriendo en el país se funda ciertamente en eso. Usted, si tuviera la facultad de revivir los momentos de la historia que le ha tocado capitanear, ¿volvería a aspirar a la reelección de nuevo? Yo he dicho que eso fue una maldición, pero una maldición no provocada por mí. Yo quiero que usted sepa, revise los periódicos. Nuestra gente, nuestros precandidatos, que eran muchos, eran casi 10, duraron 15 días discutiendo todos los días y no se pusieron de acuerdo nunca. Y la crisis seguía agudizándose y seguíamos bajando. Porque ya llegó un momento que estábamos en 18 puntos. Porque la gente no se ponía de acuerdo porque todos querían ser presidente. Todo. Y aquí está Licho, que estaba presente en las reuniones. Eso fue una razón. Ahora, yo sí estoy convencido que esto es una maldición nacional e internacional.
la maldita reelección. Yo estoy convencido de eso. Y lo siento en lo más profundo de mi corazón. Y he dicho que en parte fue una debilidad, pues yo debía dejar esta cuestión así. No, pero tampoco me voy a mandar, porque los guraveros no corremos. No nos mandamos. Esa actitud la provocó las fuerzas internas que le fueron tan hostil a usted en ese proyecto, o las fuerzas externas a su partido. No, fuerza interna. Fue la fuerza interna. Sí, eso a mí que no me vengan con ese cuento de que son fuerzas externas. No. El ego. Los el egos. Pseudo liderazgo. Mediocridad, toda esa cosa. Bueno. Y además, se ha visto después. Nadie sacaba más de 2 puntos. Yo conozco dirigentes que duraron 30 años dirigiendo en el PRD y nunca sacaron más de 1%. Eso se llama ego. Un ego estúpido que es del ser humano, pero es una irresponsabilidad del país. Mire, usted... ¿Lo callé Twitter? Sí, se cayó. No. Y mire, eso es difícil. Yo busqué la respuesta y la encontré. Mire, usted, Luis Abinader, Leonel Fernández, Danilo Medina o Gonzalo, o los dos juntos, resumen la autoridad política con peso en República Dominicana. Ustedes 5 podrían construir la tranquilidad a la que aspira una parte importante de los dominicanos para este proceso electoral. Ojalá que no. ¿Por qué? Y lo ponemos de acuerdo, ahora se mala costumbre y después siguen jodiendo en el medio. Déjalo así como están. Yo sí no tengo problema en juntarme con el que sea. Y yo he dicho... Incluso con Leonel. No, yo dije eso. Mira que yo tengo 10 años que no lo veo, pero yo no tengo... Ahora lo que yo no hago es secreto, no, en público. Okay. Por ejemplo, ya que venimos aquí y hablamos, o en un restaurante comiendo, pero yo secreto y que escondido, no, así no. Pero te voy a decir lo siguiente, querramos o no, sea este liderazgo o sea otro liderazgo, va a tener que aprender a sentarse en la mesa de las discusiones, del diálogo y de la reacción humana. El ser humano tiene que entender que tiene que comunicarse. Entonces, esta es una experiencia buena, créanme que te lo digo de todo corazón. Es una experiencia buena, no solamente extrapolable a los propios izquierda, porque la izquierda no puede juntarse. Claro. No hay un pseudo liderazgo también. O los libres pensadores como tú eres libre pensador. Pero la izquierda ya es tan poca cosa. Sí, bueno, pero hay gente que comenzó con un 1% y crece. Sí. El PLD comenzó. Claro, la primera. Nada, vergüenza. Sí. Pero ahora mismo la ola se está tragando, la ola del cambio se está tragando a todo lo que cuestiona el statu quo. O sea, es difusa, porque algunos creen que es solamente PRM, pero ahí hay de todo. Ahí hay anti-PLD que no es PRM, ahí hay PRM. Pero nosotros salimos de ese problema. El PRM fue producto de un conflicto con un partido que lo habíamos dejado un 48% o 47%. Sí. Lo que pasa es que hay mucha gente que habla de hacer partido, pero la gente no se imagina lo que es fajarse a visitar todo el territorio nacional y además gastar, porque hay que gastar, porque tú no comes del aire y los vehículos consumen gasolina. Ustedes no me hicieron caso. Yo cuando eligieron a Miguel Vargas dije que él iba a destruir el partido, y ahora se incomodan conmigo cuando yo digo que el PRM se llamaba antes PRD. Bueno, eso lo dijimos todo, pero tú te quedaste tranquilo entre el tuyo y yo me fui para el otro. Pero usted le ganamos el pleito. Tú teorizaste y yo fui a la práctica. No, porque a mí lo que me corresponde. Claro. A mí lo que me corresponde. Pero a mí me tocó en este caso en la práctica. Y bueno, señores, no se puede. Tenemos que formar algo diferente. Que no es tan diferente, pero bueno, yo. Usted sabe a quién yo recuerdo en esa etapa, que por cierto hizo un esfuerzo teórico enorme para convencer a mucha gente, a Hugo Tolentino. Sí. Hugo Tolentino vio con anticipación que lo que estaba ocurriendo en el PRD ya no era recuperable, que había que hacer otra fase, otra parcela. Hay que ser un hombre fuera de serie. Yo creo que un hombre al PLD le pasa de una actitud moral. Ay, sí. Y una actitud dominicanista. Mira, déjame contar esta historia con Hugo. Fue su ministro de Relaciones Exteriores. Cuando fuimos a Washington, a la vaina del libre comercio. Imagínate, Hugo, el canciller le dice a Selig: el problema de las negociaciones de nuestros países pobres con los países grandes es un problema de dignidad. Ay, mi madre. Se paró el gringo
Y dice, bueno, si es un problema de dignidad, no tenemos nada que negociar. Coman dignidad. Y me encontraba yo con una situación de que la zona franca, la mitad de la zona franca ya habían decidido irse para Honduras, Guatemala, El Salvador, porque allá iban a haber privilegios que no existían. Presidente. Y yo tuve que hacer acrobacias para eso, pero tuvo el valor de decírselo. No, ese era Hugo. Así, ese era Hugo. Un hombre así. Hoy estábamos hablando, hicimos un minuto de silencio, porque él era miembro del Instituto Payagón. Sí. Ahí estaba Fafa, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Ve dónde era que estaba Fafa? No, está Jesse. Sí, estaba en la reunión. Mira, otra cosa. Hombres así, que yo participé con él durante casi 40 años, nunca vi un hombre más crítico de frente a Peña Gómez que él. Y lo querían, quería muchísimo, se querían, hermanos. Sí. Pero de frente, él nunca fuera de nosotros. Finalmente, porque ya se nos fue el tiempo, mire, ya entero el programa para usted. Pero era de 2 a 4, digo de 4 a 6. Sí. Vamos a hacer una pausita y volvemos. Una pausita. Sí. Podemos poner, mira. Estoy cogiendo gusto, entonces ustedes me van ahora. No, claro, a castrar. Estamos en la historia. Esa morenita es la tirana aquí. Un minuto y ya llegó Fafa Taveras. Bueno, yo quería preguntarle algo, presidente, sobre los escáneres. Esos escáneres de Roberto Rosario se van a usar de nuevo ahora. Alguna gente tiene suspicacia y como ha habido un trauma con las elecciones del 16 próximo pasado, ¿qué le parece a usted el uso de esos escáneres? Mira, la vida me ha enseñado a ser respetuoso de la tecnología. Yo soy un campesino, obviamente que nunca he renegado de mi campo, pero yo creo en la tecnología. Y yo quiero decirte a ti, ¿ha habido algún problema alguna vez en Brasil con esos aparatos? ¿En el voto brasileño, Sí. del voto automatizado? Sí. No, que yo sepa, no. Lo que falta es que sea obligatorio el voto. Oiga la palabra. Que sea obligatorio para que no se prostituya y tengan que comprar votos, vender votos, este mercado. Si es así, los escáneres juegan su papel porque ya no se presta el negocio. Sí, pero estos escáneres van a cumplir la función de fotografiar en las actas y enviarla, porque llevar la mano es una cosa. Pero yo no quisiera convertirme en un crítico de cosas que pueden llegar y que yo digo que va a ser mal. No, yo tengo que debe salir bien, porque si lo usan en países como Brasil, que Lula demostró que no hizo mañosería. Entonces, ¿por qué no puede ser en otros países? Y si lo hacen en algunos países más atrasados que nosotros. Ahora, si utilizamos subterfugios, y ahí ya es diferente. Con cualquiera hay problema. Pero ese es un campo que es un poco un terreno movedizo. Pero no a tratar ese tema, porque en este momento hay frustración de toda esa tecnología. Hay frustración. Pero yo, como joven que salí de Gurabo, montaba un señor de 4 patas que llamaba un burro, y llegar a volar en un avión y después comer brócoli. Dime tú, yo en Gurabo yo no conocía el brócoli nunca. Brócoli. Y era un campeón comiendo brócoli. Y después comía muchísimas cosas raras y yo pensaba que nada más era moro y mangú. Aunque yo sigo con esa tradición, pienso que hay otras cosas de mucho valor. Entonces tenemos que lo que tenemos jóvenes, lo que tenemos hijos y nietos jóvenes, tenemos que crear la tecnología, porque oye, sus aparatos hacen maravillas. Se pueden utilizar mal para hacer daño, pero se pueden muchas cosas para hacer bien. Pero porque claro, ahora tú no muchas. tienes que ir a una biblioteca. Chequeame ahí el problema que hay en Etiopía. Y te metes tú en Etiopía y vienes tú. Ahí está todo. De hecho, es una culturización. Hay que ver los nietos míos hablando de cualquier tema a nivel mundial, claro, con esa tecnología. Yo, cuando estoy un poco bruto en esa cosa, le digo, ponme ahí, ¿qué opina Farú, por ejemplo, que es un fenómeno en eso? Farú, búscame ahí lo que piensan de la energía nuclear o de la biotecnología. Y te viene un resumen perfecto de todas las universidades del mundo. Entonces ya tú eso lo puedes llevar a tu biblioteca, a tus datos. Entonces la tecnología, uno no puede negarse a ella. Presidente, el coronavirus, la amenaza que hay para República Dominicana, para el mundo, para cualquier país del mundo, y lo que estamos haciendo nosotros para intentar evitar que penetre
a territorio dominicano. Yo ni quiero pensar eso. Ah, Estuve almorzando con el embajador chino. Y ustedes no se imaginan el costo que ha tenido ese mal. y no solo para China, presidente, para el mundo. Pero básicamente en China, donde vamos a estar el foco. Ahí. Hoy se cayeron todas las bolsas. Oye, mira, yo no quiero pensar en eso. Tú te pones a pensar en un país como nosotros, pobre, esos barrios marginados. Uf. Y nuestro vecino Haití. O Eritrea. O Afganistán. Para decirte que eso... Ahora entró África subsahariana. Que tú y tú conocemos esos países. Sí, sí. Por obra y destino del Espíritu Santo. De ver lo que hay en la India. Yo no quiero pensar en eso. Yo no quiero pensar en eso y tengo fe en que el Todopoderoso, cosa que ustedes no creen porque ustedes son ateos. No, el único ateo aquí es Ricardo Nieves. Bueno. Y ya creo que no va, nomás le queda esta semana, ¿verdad? Sí, ya le quedé esta semana aquí. Sí. Ah, Fafa. No, el ateo es Fafa era seminarista. Casi cura. No, tiene formación cristiana. Sí, pero él la ha renegado. No mete la mano por él en la candela. Mire, él se juntó con Juan TH. Mire, se juntó con Juan TH y perdió. Ya, de ahí para allá. Pero Juan TH es un ateo en teoría. No, En teoría. de ahí para allá ya no meta la mano en candela por él. No. Mire, Es que mira, la calidad humana te la da el creer en algo. Yo me reía cuando estuve en los países árabes, cuando a una hora determinada se tiraban al suelo a bocear. Mm. Yo me reía. Cuando yo llegué por mi segundo viaje a Taiwán, me llevaron al monumento de Chiang Kai-shek y yo me reía de Chiang Kai-shek. Y después fui a China y me llevaron con la misma veneración a Mao. Y yo, usted no se imagina lo que es. Entonces, Japón no son católicos y hay que ver la fe que tienen los japoneses. Entonces, mira, después que uno está viejo, uno cree en todo. Yeah. Por si acaso. No en todo. Y cada cual en su forma. Por eso yo, gracias a Dios, creo en la democracia. La democracia es eso, respetar esas cosas y tratar de convivir con esa realidad. Sí, Pero yo no quisiera yo no quisiera pensar en que nos llegue esa desgracia aquí. No quisiera. Después de las elecciones, aquí siempre hay una situación de incremento brutal del déficit fiscal y amenazas ciertas a la economía que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana de alguna manera han logrado variarla y después estabilizarla. ¿Le queda algo todavía a este? Sí, mucho. No, Sí. Usted no, porque no lo ha visto. Déjame interrumpirte, esto es falso. Cuando Danilo llegó, era 18% del PIB. El déficit. ¿Sí? Y ahora es 53%. Sí. Ese desarrollo económico se debe, eso A los cuando préstamos. tú en tu casa tomar el carro fiado, la televisión fiada, la cama fiada, Y recibir la bienestar. mujer fiada y todo. Así se bueno, ¿eh? Pero ¿quién tiene que pagar eso? Algún día habrá que pagar. ¿Cuándo habrá que pagar. pagar? Alguien me dijo a mí cuando en la última vez que yo participé, porque ya yo soy libre, independiente ya. Me dice, mira, ¿y tú te vas a meter en esa cosa? Y digo yo, sí. Y tú sabes los números, digo, más que tú. Porque yo tenía la información de origen de hace muchos años y sigo con la misma relación de que los numeritos reales, lo sé. Y además porque tuve que manejar el presupuesto y sé lo que es un presupuesto y respeté el presupuesto. Bueno, yo me reí. La segunda vez me dijo él mismo, mira, en lo que tú te vas a meter no es fácil. Entonces yo le contesté lo siguiente, mira, vamos a ganar y después hablamos. Y después hablamos. Porque te pones a eso, vas a tener que irte de tu parte. Bueno, ese es un tema, presidente, que hay mucha preocupación respecto del nivel de la deuda externa. Mire, mi hermano, no analicemos eso porque Se cae el gobierno. se va a presentar a enfrentar ese problema. Pero cualquiera que entre va a tener Mire, que... en este país los números, todas las encuestas, incluyendo las que hago yo, que es para yo saberlo, no lo que me dicen, no. Impunidad, transparencia, intranquilidad, ¿cómo se llama? Intranquilidad ciudadana. Inseguridad ciudadana. Y deuda externa. Son 4 Y trabajo. Es decir, Empleo. desempleo.
son 5 problemas graves. Graves, muy graves. Que el que no se sienta, por eso tú decías una palabra muy, muy inteligente, ¿seremos capaces de entendernos? Fafa, que tiene derecho y tiene calidad moral para hablar de eso, porque fue un hombre víctima de eso. El primero que me ha dicho mi mamá, yo estoy preparado para sentarme y discutir. No, él es un apóstol de eso aquí siempre. También, ¿sabes por qué? Porque querramos o no, vamos a tener que hacerlo. Y si no lo hacemos, vamos a pagar la consecuencia todos, porque una No, explosión... tus nietos y mis nietos, ya tú y yo. ¿Cuántos años me llevas tú a mí? 3. 3. Así. Ya tú estás... 2 y medio le llevo yo. Ya tú estás pagado, como dice. dicen una hora. Fafa, la cárcel te da como 15 de más. Porque la cárcel quita vida. Sí, porque eso hay que restárselo. Pero hay que quitarle. quizás eso, yo le decía Él tiene a mi 95. amigo, que una cosa más que yo más admiro de Farú, ¿tú sabes cuál es? Farú nunca habla de la cárcel. No. Farú dice, Farú lo que cocina es bueno. la experiencia que se vivió ahí, ya yo la olvidé. Pues si tú vives de eso, tú te puedes pensar lo que yo... La semana pasada yo fui a Gurabo. Y mi Gurabo querido. Y me fui a meter por la carreterita que yo iba a la escuela, que era de lodo. Porque debo decirte que yo me crié esquiando en el lodo. Hay gente que esquía en que si yo qué yo me crié esquiando. Y yo en ese momento increíble, porque tuve que pararme porque había una cantidad en las caminatas estas que se hacen ustedes los políticos. Y me paré aquí cerca de un puente, que no había puente, había un río, que muchas veces cuando yo venía de la escuela tenía que durar 1 hora o 2 horas esperando que el río bajara. Y ese camino que eran de 3 kilómetros, yo tenía 2 pares de zapatos, uno que lo tenía hoy y otro mañana. Pero si lo metía en el lodo, ya no estaba, no podía. Entonces tenía que irme descalzo y ponerme los zapatos aquí, en el hombro, para caminarme mis 3 kilómetros a pie, y lo gozaba mucho. Y me recordé de eso, digo yo, y eso soy yo. Pues mira, esa es la triste realidad de la vida, o la realidad de la vida. A propósito de los cacerolazos, hubo un incidente próximo a la casa del presidente de la República que generó el cierre de la vía por unas cuantas horas. Y obviamente las redes se convirtieron en una especie de hervidero del tema. ¿Cuál es su visión sobre eso? No es bueno. A mí no me gustaría que ahí cerca de Domínico, en Batámara, donde yo vivo, se me apareciera una cantidad de gente tirando los cántaros. Eso. Yo no quisiera eso, pero yo no creo que esos son métodos. La presidencia de la República, querramos o no, es algo que debe ser de respeto. Hay razones para lo que sea, pero yo ese tipo de cosas yo no la patrocino ni la empujo. No, porque es peligroso. ¿Sabes por qué? No por lo que significa eso, porque en el fondo, si tú estás en 5º piso, jodón soy yo que estoy en el 1er piso. Así. Pero uno tiene militares. Claro. En el caso de un presidente tiene militares, que hay racionales e irracionales. Entonces, un tiro, un muerto, 2 muertos y 5 muertos, es tremendo problema. Que es ahí se enciende la chispa de los conflictos. Entonces eso no es bueno, porque puede pasar. Y puede pasar que alguien también, para propiciar un conflicto, le dé un tablazo a alguien. Presidente, el tema de la justicia. La justicia de este país No. ha sido zarandeada. Hay muchas quejas en relación con el comportamiento del Procurador General de la República. Yo tengo un doctorado en Su opinión, ¿qué usted cree que hay que hacer con la justicia? Yo lo califiqué de un estercolero. Tú te pones a pensar lo que es a un expresidente de la República, venga un azaroso de Baní a decir que yo estaba con el Chapo en México, sí, y duré 5 años y 7 meses. Sí, eso es verdad. Yendo a la Suprema Corte de Justicia. Y me decían, hay que estar a las 9 de la mañana, y se aparecían a las 1 del día. En un banco de esos duros, que me recordaba Gurabo en aquella época. Mira, ese es uno de los mayores males de este país. Ahí eso se ha prostituido. Y vino, es un producto del PLD. Digo, de Trujillo. Pero post-Trujillo hubo muy pocos casos de eso. Hubo algunos comportamientos irregulares de Balaguer, pero eran más pasables. Pero ahora no. Ahora hay gente que uno creía que eran incapaces de hacer eso. Nosotros nos metieron 41
dictámenes en contra de... Sí, cuando la... Entonces, a mí cuando mencionan eso es como que algo que yo no lo siento y me perturba, porque ahí está la estabilidad del país. Ahí está la división real de los poderes del Estado que se han irrespetado. Que Danilo no habló de eso, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y de otros poderes, porque hay un poder de control. ¿Tú sabes lo que es el poder de control? El Federico Lalane que nosotros pusimos. Federico Lalane. Oiga, ese no era fácil. Ese fue de control. Porque tiene que ser así. Es que tiene que ser así. Los poderes deben ser deslindados claramente. Una justicia que haga lo que le dé la gana, recibiendo instrucciones del Plan Nacional. No, eso no tiene justificación, bajo ninguna circunstancia. Mire, usted hablaba de 4 problemas fundamentales que afectan a la sociedad dominicana, y lo dicen todas las encuestas, al igual que usted. Pero hay otro problema que es muy sensible, aunque no aparece tan alto en las encuestas, que es el tema de los feminicidios. ¿Cómo usted...? Eso es inseguridad. ¿Eso es parte de la inseguridad? Claro, yo lo meto en el paquete de inseguridad, sí. Usted, pero puede tratarse eso, podría tratarse separado. ¿El Estado podría manejarlo separado? Sí, ese es más fácil. Ejemplo, todo el que comete eso, 30 años de cárcel. Andrés. Sí, así es. El que haga eso, 30 años de cárcel. Y cuando tú repitas 10, 30 años de cárcel, la gente rectifica o sigue llenando de 30 años. Déjame preguntarte, una delegación china que vino al país, lo recibiste tú y no la dirección formal del PRM. ¿Cuál es tu idea de la posibilidad del tratamiento con los chinos? Mira, yo no conozco esos detalles. Y más tú y yo no podemos hablar de cosas internas. Yo en el año 2011, ¿tú te recuerdas? Lo hablamos tú y yo y mi amigo Juan TH, de que yo estaba convencido y lo apoyé siempre. Y hay mucho que aprender de ese país. Mucho. De los chinos, claro. Sí, mucho. No solamente del éxito económico que han tenido, ¿no? De su disciplina. Sí, de su capacidad de su amor de al trabajo. Sí. Del ejemplo de familia. Son cuestiones culturales, pero de eso hay que aprender. Sí, y que son positivas, muy positivas. Claro. Pero de los detalles... No, en la economía dominicana. Yo lo hago, yo no tengo ese problema. Yo le dije una vez a un amigo mío que criticó cuando yo era secretario de Agricultura, y tú ibas mucho allá, que me dijo a mí, ten cuenta, porque ahí nombraron una cantidad de muchachos que vinieron de los países socialistas. Socialistas, sí. Muchachos que eran talentosos, lo becaron, vinieron al país y no tenían trabajo. Yo los nombré a todos, sin preguntarle qué eran. Pero sucede que ese tipo de vainas estaban en los registros de la seguridad del Estado. Dijeron, esa gente hay que votarlo. No, ellos tienen derecho a trabajar. Además, yo soy capaz de sentarme con el Papa aquí y con Mao Zedong aquí y seguir siendo socialdemócrata. Eso le dije una vez a un tipo. Yo puedo seguir siendo socialdemócrata aunque usted no quiera. Sí, mire, aquí Danilo Díaz, que es el delegado técnico del PLD ante la Junta, planteó que el PLD era partidario de que se continuaran las elecciones donde se iba a usar la boleta manual en aquel momento, cuando se suspendieron. ¿Usted está de acuerdo con lo que se hizo, con la suspensión total? Nosotros, el señor presidente de la Junta Central Electoral llamó a Luis Abinader, donde yo estaba presente en la reunión, y le dijo eso. Y nosotros hicimos una mini reunión, dijimos que no, que se suspendía todo o no. Esa fue la decisión de nosotros. Que se consultó con nosotros. Sí. Para que no decir que no, se consultó con nosotros. Y él dijo, el presidente de la Junta, que consultó también al presidente de la República, aunque después alguna gente ha alegado que esa consulta no se dio, sino que fue a un ministro cercano para que se Pero yo reuniera. estaba presente. Ahí. El caso de Abinader, sí, claro. Estaba ahí. Sí. Estaba ahí y llamamos. Y todos pero un momento, yo le aviso un ratito. Y Luis tuvo el democratismo y la humildad de reunirnos nosotros. Y mire, señor, nos dijimos todos, no, ven acá, imposible. Adiós. Así no. Mire, si está dañado en tu aparte, como dicen Gurabo, si está dañado en tu aparte, ¿por qué vamos a no? Mire, usted como un hombre de Estado, ya estamos en el final de la entrevista. La tirana está haciéndome señas. La productora, perdóname. Es lo mismo, es lo mismo. Uy, ya tiene la responsabilidad de disciplinar esto. Sí, sobre todo porque aquí a veces hay anarquistas. Hoy no están los anarquistas.
Hoy no están, pero a veces hay. Mire, presidente, finalmente, usted como un hombre de Estado, ¿tiene alguna recomendación especial al pueblo dominicano o a las instituciones que están llamadas a enfrentar el reto de las elecciones, que parece ser el más importante que tenemos así en el calendario? ¿Usted tiene alguna No, recomendación? de que aprender de esta elección, Exacto. que es y fue y será muy interesante para el futuro del país. Hay que aprender de esta elección. Por lo demás, voy a decirte lo siguiente. Yo en mi amorío con Balaguer, porque hay que reconocer que Balaguer es un hombre de mucha experiencia. Mucho. Y yo le dije, presidente, yo tengo un problema. Unos amigos suyos, latifundistas, para meterle un poco de... Fueron a verme para que se le pagara la deuda que tiene con el Estado. Y le dije los nombres. ¿Qué usted cree que se puede hacer con eso? Y me dijo lo siguiente. Mire, este es un ejemplar raro en política. El presidente consultando a gente que no tiene nada que ver con eso. Pero no le pague. Diga más, yo no le iba a pagar porque si usted no le pagó, le voy a pagar. No, eso nada. Esos son geófagos. Ay, mi madre. Pero usted sabe que estamos en una situación de tensión. No. Definitivamente el diálogo, querramos o no, aprendemos por la buena o por la mala. Yo soy un aliado del diálogo, respetuoso del diálogo, y lo he practicado en toda mi entidad de vida. Y Fafa lo sabe. Y en mi familia. En mi casa, un régimen eminentemente democrático. En mi casa no se le coarta la libertad a nadie. Es democrático, pero usted hace todo lo que dice doña Rosa. No, pero compartimos el poder. Gracias, presidente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dígale a Faruk que yo lo quiero, aunque no me haga caso a mí, pero que yo entiendo. Y es un que- orden de prelación. Él le hace caso primero a Andrés y después a mí. Tú no te No, imaginas, espérate, tú no te pero que imaginas en estos días cuántas llamadas en el jodido cumpleaños ese, que yo dije con toda sinceridad que en medio de un conflicto yo no podía llevar allá de que esto ya fuera, estamos fuera de... Sí, no, todavía estamos en el año. Ahí. Iba yo a hacer una fiesta. Yo no quería hacer eso. Entonces, yo inventé un viaje. Me fui a las 6:15 de la mañana para cuando llegaran una gente que yo había escrito, no sé si tuviste, ¿no? Sí, yo lo Me había ido ya, para que no me localizaran, porque no iba a tener que estar allá. Sí. Y me fui, no. Muchísimas gracias, Muchísimas presidente. gracias, Muchísimas presidente. gracias.